tardes, mi nombre es Michael Alegría Muñoz. Día de hoy para la clase de Derecho Constitucional Colombiano voy a hablar sobre el proceso constituyente en Colombia. El impacto del proceso constituyente de 1991 en Colombia en los ámbitos políticos, jurídicos, económicos y sociales. Proceso constituyente de 1991, el cual culmina con la promulgación de la Constitución de ese mismo año, en el 4 de julio, tuvo un impacto importante y multidimensional para la vida de todos los colombianos. Este proceso constituyente, el cual empieza con la iniciativa de unos estudiantes, la mayoría de derecho, que buscaban cambiar todas las cosas que estaban mal en aquella época, como era la política, la ola de violencia que se venía presentando, las políticas de corrupción que había, todo esto en la década de los 80 y los 90. Todo eso era lo que ellos querían cambiar, y para ello se necesitaba reformular o cambiar la Constitución, que ya cumplía 100 años y que era obsoleta para aquel entonces, y no cumplía con su deber de proteger los derechos de las personas en Colombia. Esta iniciativa la llamaron la séptima papeleta, en cuanto a que en las elecciones de 1990, para alcalde y para gobernadores, en aquellas elecciones habían 6 papeletas electorales legales, y con la séptima papeleta ellos pretendían que todos los colombianos votaran a favor de un plebiscito nacional, el cual convocara una asamblea constituyente. En los ámbitos políticos, este proceso constitucional nos dejó la creación de la Constitución de 1991, la cual nos otorga un gobierno más participativo y democrático, el cual nos brinda herramientas de participación ciudadana para la toma importante de decisiones políticas. Estas herramientas son el referendo, la consulta popular, el plebiscito, el cabildo abierto, entre otros. También tenemos que esta Constitución de 1991 nos da una división de poderes, otorgándole más poder, tanto político como fiscal, a los entes territoriales, como lo son los municipios y los departamentos. También tenemos que, como protección de estos derechos fundamentales, se crean entidades autónomas como lo es la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. La Constitución de 1991 también nos da el bloque de constitucionalidad, el cual nos habla que el gobierno colombiano va a hacer valer y va a respetar todos los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Colombia en pro de la defensa de los derechos fundamentales. Otra herramienta que nos brinda la Constitución de 1991 es la acción de tutela, con la cual cualquier persona colombiana o extranjera puede hacer valer de manera eficaz e inmediata sus derechos ante el gobierno cuando estos están siendo vulnerados o se cree que está siendo vulnerado algún derecho fundamental. En la parte económica, tenemos que la Constitución de 1991 nos presenta un modelo económico mixto, donde se promueve la economía del mercado, la protección de la libertad privada, el libre desarrollo del mercado. Todo esto también con la supervisión del Estado, para el cual nos va a dar unas leyes y nos va a dar unos reglamentos para evitar las desigualdades, para evitar que la acumulación de la riqueza, o para evitar que las personas
abusen de su posición dominante en cuanto a los negocios jurídicos. Se introduce también en los principios económicos como la igualdad de las oportunidades y la protección de los derechos laborales. En la parte social, la Constitución de 1991 nos da un Estado social de derecho donde se promueven los derechos fundamentales como lo es la salud, la educación, la vivienda, todo esto como derechos esenciales para tener una vida digna, y esto hace que el papel del Estado sea un papel donde se promueva la justicia social y la equidad. Como lo mencioné antes, nos da un gobierno que pasa de ser un Estado de derecho a un Estado social de derecho, un Estado que se preocupa más por la ciudadanía. También tenemos que en la parte social se da protección especial a los derechos de los grupos indígenas, afrocolombianos y de las minorías, reconociendo así la diversidad étnica y cultural que tiene el país. En cuestiones del medio ambiente, la Constitución de 1991 es una de las más innovadoras en cuanto a que protege y nos da herramientas para la protección del medio ambiente, y se crea el Ministerio del Medio Ambiente. También se prevé la protección del medio ambiente como un derecho colectivo, y se crean políticas sobre la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Esto básicamente es muy importante en cuanto a que Colombia es uno de los países con mayor riqueza en la biodiversidad y en los ecosistemas ambientales. La Constitución de 1991 también reconoció a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, donde se empiezan a reconocer los derechos y de hasta entonces los grupos étnicos marginados, como son los grupos de indígenas, los afrocolombianos y las minorías, donde se promueven políticas para la seguridad de sus derechos fundamentales y se promueve la protección de las culturas, de su lengua y la promoción de toda esta multiculturalidad en toda Colombia.